10 de la mañana con 25 minutos y ahí la vemos, Josefina de la Fuente en La Moneda, ¿no, José, digo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Rafa, sí, aquí estamos en el Palacio de la Moneda, un poco entumidos todavía esta mañana, pero probablemente se nos va a pasar pronto el frío porque vienen hartas novedades el día de hoy respecto al balance del Ministerio de Salud y también respecto a estos polémicos mínimos comunes que se están discutiendo ahora durante la mañana. Pero antes de que vayamos a hablar de eso, que parece ser un poco confuso a estas alturas, quiero que vayamos a revisar lo que pasó ayer y también que tú hablabas con la ministra Rubilar, este bono de 200.000 pesos que se le va a entregar a la ciudadanía que tuvo saldo cero en las cuentas de la administradora de fondos de pensiones. Le va a llegar a la gente entonces que, producto de los retiros, quedó con un saldo de 0 pesos, este bono de 200.000 pesos y que se le debería pagar ya desde las próximas semanas a estas cuentas de las AFP. También le va a llegar un bono a la ciudadanía que tiene menos de 200.000 pesos en sus cuentas de administradoras de fondos de pensiones y ahí se pagaría el remanente. Por ejemplo, si a alguien le quedan 10.000 pesos en su cuenta de administradora de fondos de pensiones, entonces el gobierno pagaría un bono de 190.000 pesos. Esa plata llegaría a las cuentas de las AFP y la ciudadanía podría disponer como quisiera de estos bonos. Lo importante también, Rafa, es que no se postula a esto, sino que automáticamente debería ser depositado este monto. Te invito a escuchar lo que dijo ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, cuando se promulgó este bono de 200.000 pesos que, recordemos, lo tuvo que enviar al Congreso Nacional, que lo tramitó expeditamente luego de esta dura derrota que sufrieron ante el Tribunal Constitucional. Hoy queremos anunciar un paso más en esa mejoría de nuestra red de protección social. Porque hoy aquí, en Talca, vamos a promulgar la ley que establece un bono de 200.000 pesos a todos los afiliados que, por haber hecho sus retiros, quedaron con saldo cero, y también a aquellos que tienen saldo pero es menor a 200.000 pesos. Los primeros van a recibir un bono de 200.000 pesos, los segundos un complemento hasta llegar a los 200.000 pesos. Vale. Dato curioso, eso fue en Talca, en la inauguración de una nueva comisaría, además, donde inauguraron la comisaría y la ocuparon al tiro. Una persona gritó renuncia a Piñera y fue detenida y metida a la comisaría inmediatamente, digamos. Yo fascinado con la noticia de que la gente que no tenga dinero en su AFP tenga 200.000 pesos y quienes tengan poco dinero se le complete, bien digo, esos 200.000 pesos. Pero me parece, y ya que revisamos esa imagen, lamentable que alguien grite algo y lo metan preso en un país donde existe libertad de expresión, sobre todo porque no sé cuál sería la causal, desorden en la vía pública, si es por eso la gente que escucha reggaetón a todo volumen también debería ser detenida, o esto es un error. ¿Cuáles son los mínimos comunes de los que estamos hablando en esta negociación? Conversando con el ministro Osa, decía que los mínimos comunes tenían que incluir, digamos, ciertas seguridades sobre las negociaciones políticas. Y eso, aunque él dijo que no era una condicionante, para muchos sonó a eso, a una condicionante. De hecho, la bancada del Partido Comunista no aceptó la invitación para ir hoy a esta reunión, precisamente porque dice que no se puede supeditar la discusión sobre derechos humanos o violaciones de derechos humanos a negociaciones económicas. Sí, efectivamente. Y bueno, esa pregunta que haces tú, Rafa, de qué son los mínimos comunes, es la pregunta del millón a esta altura. Probablemente la gente lo escuchó durante la semana en la prensa, en las redes sociales, y si es que no entiende todavía cuáles son los mínimos comunes, probablemente no está solo, porque ni la oposición tiene claro hasta el momento cuáles son esos mínimos comunes. De hecho, habían 4 mínimos comunes que supuestamente son puntos en los que el gobierno tiene que consensuar con la oposición y el oficialismo para entregar ayuda a la ciudadanía. Ese es el principal objetivo. Y habían 4 mínimos comunes inicialmente, que era el tema de las medidas sanitarias, también ayuda directa a la gente, apoyo para las pequeñas y medianas empresas y también tratar de fijar un modo de financiamiento para poder pagar estas medidas que recién mencioné. Pero ayer se complicó un poco la cosa porque empezaron a circular unas minutas en que se incluía un 5.º capítulo, que era el tema de violaciones a los derechos humanos,
y habían algunos senadores que decían que se tenía que también consensuar algo y acordar con el Ejecutivo algo en materia de violaciones a los derechos humanos, sobre todo en reparación a quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco y en el contexto del estallido social. También algunos hablaban, por ejemplo, de indultos a imputados por delitos en el contexto del 18 de octubre. Eso, por cierto, generó un escándalo y un conflicto el día de ayer entre el oficialismo y entre la oposición. Antes de que hablemos de eso, te quiero invitar a escuchar una declaración del senador Latorre del Frente Amplio, donde habla de esta necesidad de incorporar el capítulo de derechos humanos a esta discusión de los mínimos comunes. Se requiere una ley de reparación apoyada por el gobierno, que sea una política de Estado a las víctimas de violación a los derechos humanos. Hay miles de querellas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil por tortura, también de la Defensoría de la Niñez por niños, niñas y adolescentes. Acá se requiere una reparación integral en salud mental, en aspectos sociolaborales, económicas ciertamente. Y la reparación a las víctimas es algo fundamental, es algo básico en democracia. Esto permite una efectiva justicia y garantías de no repetición por las violaciones a los derechos humanos y debería constituir una base para la paz social en nuestro país. Ya hay una iniciativa desde las instituciones sobre la reapertura de las causas cerradas de derechos humanos. Al 18 del día 3, Fiscalía ya había cerrado sin formalizados el 46% de las causas por violaciones de derechos humanos ocurridas en el estallido social. 3.050 casos, el 12 del 3, corrijo. Y es por eso que se ha ordenado el estudiar la reapertura de estas causas, y por eso también parece que al menos un anclaje en hechos ocurridos realmente, digamos, el cierre de lo que una ONG llamó la renuncia del Estado a investigar estos casos. Ahora, evidentemente, si después de eso además vienen los presos de la revuelta y las condiciones en que están, el asunto se complica, especialmente para la oposición, no solo para el gobierno, que tiene una postura bastante uniforme al respecto, sino para la oposición. Veo ahí en la reunión por Zoom a Jasna Proboste, quien es la persona que ha encabezado estas negociaciones, y para ella, evidentemente, significa meterse a un terreno bastante menos fluido del que había tenido hasta ahora, incluir entre los mínimos comunes las violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante la dictadura y la revisión de los casos de personas que están presas por su participación en diferentes manifestaciones, violentas o no, durante la revuelta que surgió a partir del 18 de octubre. Claro, y algunos creen que este quinto capítulo eventual que trata temas de violación a los derechos humanos y también de reparación podría obstaculizar este acuerdo de mínimos comunes, y de hecho ayer la senadora Jasna Proboste, a partir de críticas desde el oficialismo, decían algunos que se buscaba darle impunidad a los delincuentes que habían sido detenidos, condenados algunos por delitos graves como delito de incendio. Decían en el oficialismo, decían que le iban a dar impunidad, y la senadora Proboste tuvo que también salir a aclarar esta situación diciendo que finalmente el tema de los derechos humanos no estaba incluido en los mínimos comunes, que no eran 5, sino que eran 4. Eso hasta el momento, porque tú mismo decías, Rafa, a esta hora están reunidos en Zoom, están transmitiéndolo en vivo, lo pueden ver si quieren en el YouTube de la senadora Jasna Proboste, esta discusión que se está haciendo, y cerca de la 1 de la tarde deberían estar discutiendo el tema de los derechos humanos para ver si finalmente queda en este acuerdo de los 4 mínimos comunes. Lo que dijo ayer la senadora de la ADC, Jasna Proboste, presidenta del Senado, es que los mínimos comunes no incluirían este capítulo, pero eso no significa que el tema no quieren que avance, que se pueda trabajar en la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Escuchemos lo que dijo la presidenta del Senado. Esta es una conversación de más largo plazo, no forma parte de estos mínimos comunes. Nos parece que esto es una exigencia para nosotros, que en toda conversación siempre esté el abordaje a materia en derechos humanos. Pero los pilares que hemos convenido en estos mínimos comunes con el gobierno tiene que ver con ayudas sociales muy concretas para enfrentar una situación tan dramática que hoy viven millones de familias. Sí, recordemos que además las causas por violaciones de los derechos humanos siguen en una vía paralela. La acusación que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos junto a la Fundación
del juez Garzón en contra del presidente de la República, sus asesores civiles y militares por las víctimas, basado en la desproporcionalidad, en la falta de proporcionalidad de la respuesta que dieron carabineros a las manifestaciones, especialmente en Plaza Italia a partir del 18 de octubre. Esa es una vía paralela a esta que discurre por otras organizaciones, ya que fue ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, que por supuesto puede demorarse meses e incluso años en ver si es admisible. Sí, exactamente, y en ese sentido hay hartas vías, según la oposición, en que se puede avanzar en esta materia. Hay un proyecto que está en el Senado que tiene que ver con el indulto a los imputados por los delitos en torno al estallido social. Esos eventualmente seguiría avanzando por ese carril, y lo que se ha dicho de la oposición es que no se incluiría, no se pretendería incluir en estos mínimos comunes. Lo que sí era más posible que se incluyera eventualmente era el tema de la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, pero finalmente, aparentemente, eso se va a tratar en un carril separado y no se incluirían estos 4 mínimos comunes, que la idea es que avance lo antes posible para que finalmente la ayuda llegue directamente a la ciudadanía. Y eso es lo que dice el ministro Secprés. Por ejemplo, el ministro Juan José Osa dice que no se cierran a discutir el tema de las reparaciones a las víctimas, pero que al menos los mínimos comunes y esta negociación de consenso tiene que remitirse a estos 4 puntos. Escuchemos al secretario de Estado. No, lo que pasa, nosotros hemos dicho, y creo que también lo han dicho todos que han participado en estas conversaciones, al menos de forma más formal, el Parlamento, la mesa de la Cámara, la mesa del Senado, las pymes, los alcaldes, que los ejes que tenemos que acordar en el corto plazo son justamente aquellos los cuales nos vamos a poder poner de acuerdo en el corto plazo. Yo creo que la ayuda a las familias, la ayuda a las pymes, la necesidad de recaudar más, eso sí es algo que vamos a poder conversar y consensuar, espero, relativamente rápido. Respecto a la ley de indulto, a ver, nosotros como gobierno siempre hay que separar el tema de los derechos humanos de una ley de indulto. Y quienes puedan estar privados de libertad lo están siendo en virtud de sentencias judiciales, y no nos parece que nadie, ningún poder del Estado, y en esto no quiero mencionar solo al Parlamento, sino también al Ejecutivo, debe meterse en decisiones que son de los tribunales. Sí, a ver, en una cosa es innegable lo que dice el ministro Osa, digamos. Además el proyecto que se presentó originalmente por lo menos era tan malo, que hasta John Corbyn, recuerden ustedes, este ciudadano estadounidense que disparó contra la gente en Viña, podía ser beneficiado, digámoslo. Pero también es cierto que en Chile existen decenas de personas que fueron víctimas de disparos, traumas oculares. Hay una asociación de víctimas de trauma ocular, y que yo no veo, digamos, mayor impedimento para que estas personas estudien una compensación por parte del Estado, cuando hemos sabido desde diciembre del año 2019 que existían protocolos de carabineros que disponían que no se disparara a menos de 20 metros al cuerpo de las personas y jamás al tercio superior del cuerpo, y eso se hizo una y otra vez, se hizo sistemáticamente. Hay registro, yo lo grabé innumerables veces, gente disparando con las escopetas paralelas al piso. Entonces, ya que esto se ha demorado tanto, por lo demás, la investigación, y que ha enfrentado numerosas dificultades, el Estado también se encuentra apremiado con cierto nivel de urgencia en avanzar en una reparación para las víctimas de este tipo de hechos, o los disparos de bombas lacrimógenas que, como a Fabiola Campillay, le costaron perder la visión, el olfato y el gusto. Exactamente, y bueno, ahora vamos a esperar lo que sale también de esta reunión que se está haciendo de la oposición, para ver si que finalmente acuerdan intentar presionar al gobierno para que se avance en esta materia, algo que por cierto tiene expectante no solamente a las víctimas, sino que a la ciudadanía en general. Y Rafa, para pasar a otro tema rápidamente, el tema de las ayudas directas. Recordemos que el gobierno propuso en este mínimos comunes avanzar a que se beneficie al 100% de los hogares registrados en el registro social de hogares, y que se les pague un IFE de 100.000 pesos. Ahora tuvimos acceso a minutas previas a esta reunión, por cierto que esto puede cambiar, pero hay una propuesta más o menos delimitada de la oposición, y que tiene que ver también con incluir al 100% del registro social de hogares, que beneficiaría a cerca de 6,6 millones de familias, y lo que se busca ahí entonces es que llegue un beneficio directo a la totalidad de los hogares que están registrados ahí, exceptuando, eso sí, a autoridades de gobierno y también rentas sobre el 10º decil. Eso es lo que dice la minuta que ha estado circulando, no sé si va a cambiar, puede que sí.
a medida que pase y vaya generándose esta reunión, pero más o menos lo que se dice es que se busca que se pague un aporte más de los 100.000 pesos que propone el Ejecutivo y que tiene que ver con un monto que supere la línea de la pobreza, más algunos otros gastos familiares. Lo que plantea también y sale en estas minutas es que se podría pagar por 3 meses prorrogables, y lo otro para especificar que es arriba de la línea de la pobreza, lo que establece esta minuta y también con datos del Ministerio de Desarrollo Social serían 176.000 pesos para un hogar de una persona, y si es que tiene 10, por ejemplo, integrantes, sería 883.000 pesos. Entonces, lo que sabemos hasta el momento y que podría ser que habría una variación en este aporte a las familias que se discutiría en este primer mínimo común, por así decirlo, que tiene que ver con las transferencias directas a la ciudadanía. También hay propuestas en términos de beneficios a las pequeñas y medianas empresas y también medidas sanitarias. No he visto yo por ahora documentos respecto al tema de violaciones de derechos humanos. Vamos a ver si sale algo después de esta reunión. Por cierto, que vamos a mantenerlos actualizados de lo que pasa ahí, también de lo que pasa aquí. En La Moneda va a haber un balance, estaban probando audio, y el balance eso sí va a ser con la subsecretaria Daza y con el asesor del MinSal, el doctor Tomás Regueira, porque el ministro París no está en Santiago, está en el sur haciendo búsqueda activa de casos, así que vamos a tener respuestas de subsecretaria Daza esta mañana, que probablemente sea, no sé qué hora es, pero pasada las 11 de la mañana, decían aquí en el Ministerio de Salud, 10:40 de la mañana, que harían 20 minutos al menos, aunque en general no son muy puntuales, debo decir. Hay que decirlo, pero hoy día todas las preguntas las responde la subsecretaria Paula Daza. Exactamente. Todas. Notable. José, muchísimas gracias. Vamos a estar volviendo contigo en cualquier minuto, ya sea por el balance COVID o por esta discusión de los mínimos comunes, y esperamos, si el gobierno tiene algo que decir al respecto, para ir despejando la enorme cantidad de incógnitas que hay sobre el punto. Muchas gracias, José. Quedamos en contacto.